La Tremenda Corte 3 construye en Sombrericidio un universo narrativo que parte de un incidente aparentemente insignificante y lo transforma en una maquinaria cómica que examina la relación entre la verdad, la memoria y el orgullo humano, y lo hace mediante una estructura que privilegia la acumulación de versiones contradictorias sobre la resolución del conflicto, de modo que el espectador se ve arrastrado a un torbellino de declaraciones exageradas, acusaciones caprichosas y defensas imposibles que, lejos de aclarar el caso, lo convierten en un espejo deformante de la naturaleza humana, porque el sombrero que desencadena el proceso judicial se convierte rápidamente en un símbolo mutable que cada personaje interpreta a su manera. Y esa mutabilidad revela que lo que está en juego no es el objeto en sí sino la necesidad de cada uno de imponer su narrativa personal sobre los demás, lo que da lugar a una comedia que no se limita a provocar risa sino que también pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos con los que intentamos construir una verdad compartida, y en ese sentido la película se mueve con habilidad entre la sátira institucional y la exploración de las pequeñas obsesiones cotidianas, porque el tribunal que debería representar el orden y la claridad se transforma en un escenario de confusión donde las reglas se aplican de manera caprichosa y las intervenciones de los personajes parecen guiadas por impulsos emocionales más que por argumentos racionales, lo que genera una dinámica en la que cada escena funciona como un pequeño experimento sobre la elasticidad del sentido común, y es precisamente esa elasticidad la que permite que el humor se despliegue en múltiples niveles, desde el juego verbal hasta la exageración gestual, creando un ritmo que mantiene al espectador en un estado de expectativa constante, preguntándose qué nueva distorsión de la realidad aparecerá a continuación, y la película responde a esa expectativa con una serie de situaciones en las que el sombrero pasa de ser prueba material a convertirse en excusa, luego en símbolo de honor y finalmente en objeto casi mítico cuya importancia crece a medida que su significado se vuelve más difuso, lo que sugiere que el verdadero tema de la historia es la manera en que los seres humanos inflamos la relevancia de los objetos para justificar nuestras emociones, una idea que resuena con experiencias personales en las que discusiones triviales han escalado hasta adquirir una gravedad desproporcionada, y al recordar esas experiencias resulta inevitable reconocer en los personajes de la película una caricatura de nuestras propias tendencias a defender lo indefendible, a inventar explicaciones cada vez más elaboradas con tal de evitar admitir un error o una simple confusión. Y esa identificación es lo que convierte la comedia en algo más que un desfile de chistes, porque detrás de cada intervención absurda hay un retrato de la inseguridad humana y de la necesidad de mantener una imagen coherente de nosotros mismos ante los demás, incluso cuando esa coherencia se construye sobre bases inestables, y la dirección aprovecha esa tensión para construir escenas que funcionan como pequeños círculos de repetición en los que los personajes vuelven una y otra vez sobre los mismos argumentos, añadiendo detalles irrelevantes que solo sirven para complicar aún más la situación, creando así una sensación de movimiento sin avance que refuerza la idea de que el juicio es menos un proceso de búsqueda de la verdad que un ritual de reafirmación de las identidades en conflicto, y en ese ritual el humor actúa como lubricante que permite que el espectador disfrute del caos sin perder de vista la lógica interna de la historia. Una lógica que se sostiene sobre la premisa de que la exageración puede revelar verdades emocionales más profundas que la simple exposición de los hechos, y es en esa revelación donde la película encuentra su mayor fuerza, porque al final el sombrericidio no se resuelve de manera definitiva, sino que se disuelve en una serie de interpretaciones que dejan al espectador con la sensación de haber asistido a una representación de la confusión humana más que a la resolución de un misterio, y esa sensación se ve reforzada por la manera en que los personajes regresan a sus rutinas como si nada hubiera cambiado, lo que sugiere que el verdadero impacto del proceso no está en el veredicto sino en la exposición de las debilidades y contradicciones de quienes participaron en él, y al reflexionar sobre esa exposición resulta evidente que la película utiliza el humor como una forma de crítica suave pero persistente a la tendencia humana de dramatizar lo trivial, de convertir un objeto perdido o malinterpretado en el centro de un conflicto que revela más sobre nuestras inseguridades que sobre la realidad objetiva, y esa crítica se articula mediante una serie de escenas que combinan la repetición con la variación, permitiendo que el espectador perciba la evolución del conflicto no en términos de avance narrativo sino en la acumulación de matices que enriquecen la caricatura inicial hasta convertirla en un retrato complejo de la interacción social, y en ese retrato se percibe una comprensión profunda de la comedia como herramienta de observación, como lente que amplifica las pequeñas absurdidades de la vida cotidiana hasta hacerlas visibles en toda su dimensión, lo que convierte a Sombrericidio en una experiencia que trasciende la simple diversión para convertirse en una reflexión sobre la manera en que construimos y defendemos nuestras versiones de la realidad, una reflexión que se despliega con un ritmo constante y una creatividad que evita la repetición mecánica al introducir variaciones sutiles en cada intervención.
manteniendo así un equilibrio entre previsibilidad y sorpresa que resulta esencial para el funcionamiento del humor, y al final la película deja al espectador con la sensación de que el verdadero caso no era el del sombrero sino el de la condición humana, con sus contradicciones, sus exageraciones y su necesidad de encontrar sentido incluso en los conflictos más ridículos, y esa sensación se convierte en una invitación a observar nuestras propias discusiones cotidianas con un poco más de distancia y humor, reconociendo que en el fondo todos participamos en pequeños juicios imaginarios en los que defendemos objetos, recuerdos o interpretaciones con una seriedad que a menudo resulta desproporcionada, y al reconocer esa tendencia es posible reírnos de nosotros mismos con la misma mezcla de ironía y afecto que la película dirige hacia sus personajes, logrando así que el espectador salga de la experiencia no solo entretenido sino también ligeramente transformado por la conciencia de que el ridículo, cuando se observa con atención, puede convertirse en una forma de verdad.